Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar la elección del Defensor del Pueblo que se dio el día de ayer en el Congreso de la República. ¿Quién es el nuevo defensor? Josué Gutiérrez, un personaje, congresista del Partido Nacionalista, criticado en su momento porque se fue prácticamente a escondidas como si fuera parte de una comitiva oficial a Rusia. Se acordarán ustedes, en el gobierno de Ollanta Humala. Además de eso, es criticado Josué Gutiérrez por estar detrás de un dictamen que endurece las penas para periodistas por el delito de difamación. Dictamen que ha sido discutido esta mañana y que hasta ahora todavía no se ha reanudado esa discusión. Pues bien, como un defensor de Vladimir Cerrón, además, va a ser ahora el defensor del pueblo. ¿Qué ha pasado para que se haya hecho una realidad esta elección? Pues tuvo el apoyo en bloque de Fuerza Popular. Por eso es que se habla de un contubernio entre estas fuerzas políticas. Ya no se habla aquí de izquierda o de derecha, sino de partidos políticos que se han unido para algo en especial, solamente que no se sabe para qué con cierta certeza. Lo cierto también es que el cargo del defensor del pueblo tiene una gran responsabilidad: presidir la comisión que elige a jueces y fiscales en la Junta Nacional de Justicia, esta comisión especial. Sobre esta situación y esa reconsideración que ha presentado dos congresistas, tanto Eduard Málaga como también Carlos Anderson, para que se vuelva a votar, porque todavía no se ha presentado la constancia de la elección de Josué Gutiérrez, y estamos conectados con Rubén Vargas. Él ha sido ministro del Interior, pero también es analista político. ¿Cómo está, señor Vargas? Bienvenido. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué sensación le deja la elección del señor Josué Gutiérrez? Indignación, básicamente eso. Indignación y tremenda tristeza de cómo se están destruyendo a las instituciones y cómo es que la Defensoría está sucumbiendo en esa lógica insana de la repartija, de la componenda y del mercantilismo político. Mayra, tengo que confesar que tengo yo especial cariño por la Defensoría del Pueblo, porque soy uno de los que integró la primera camada, el primer grupo de abogados que fundamos acompañando, mejor dicho, al doctor Jorge Santisteban de Noriega, la Defensoría del Pueblo. Yo inicié mis trabajos en la Defensoría del Pueblo a fines del 2016 a fines del 96, de 1996, cuando la oficina del Defensor del Pueblo estaba en el cuarto piso del Banco de la Nación, que fue incendiado cuando se produjeron la marcha de los Cuatro Suyos. Y por supuesto que fue uno de los actos criminales del montesinismo haber incendiado a ese edificio. Ahí nació la Defensoría del Pueblo, en el cuarto piso del Banco de la Nación, que fue incendiado por el montesinismo. Y allí iniciamos esta tarea bastante difícil por el contexto en el que estábamos, de construir a una institución que tenía el encargo de defender los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, de supervisar la administración pública y la prestación de los servicios públicos. Adicionalmente a esos tres encargos constitucionales, la Defensoría del Pueblo nació formando parte de una comisión como Secretaría Técnica para evaluar los casos, eh, los casos de inocentes en prisión que se habían producido por una legislación antiterrorista que fue observada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el propio Tribunal Constitucional en el Perú. Esta comisión, hay que señalarlo, fue formada a pedido del propio Alberto Fujimori, y que formaban parte el ministro de Justicia, el padre Hubert Lancier, y por supuesto el defensor del pueblo, el doctor Jorge Santisteban. Entonces,
las tareas de la Defensoría del Pueblo en el 96, comenzamos viendo los terribles casos de las personas que injustamente se encontraban en prisión por supuestos actos o por supuestas vinculaciones a el grupo terrorista, tanto Sendero Luminoso como el MRTA. Salieron en libertad más de 500 personas con indulto firmados por el propio Fujimori, que se reconocía claramente de que se habían cometido excesos. Así es como nace la Defensoría del Pueblo, luchando por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, y posteriormente ya se constituyó, fue creciendo el equipo para cumplir esa responsabilidad constitucional, como te dije, de defender principalmente a los derechos fundamentales constitucionales, de supervisar la administración pública y la correcta prestación de los servicios públicos. Entonces tú me preguntas qué sensación tengo. La verdad que además de pena, indignación principalmente de cómo es que se está destruyendo a una de las pocas instituciones que tiene la más grande legitimidad social, esa legitimidad, esa conexión de una institución pública, de una institución constitucional estatal con los peruanos más vulnerables. Es una pena, Mayra, que la Defensoría del Pueblo haya entrado a esa lógica del mercantilismo político y la repartija. ¿Y qué intereses pudieron haber ingresado en este mercantilismo político? Porque si nosotros analizamos bien el panel de votación, no solamente Fuerza Popular votó en bloque a favor de la elección del señor Gutiérrez, sino también los cambios intempestivos de los votos de Acción Popular. Entre estos está el de Edwin Martínez, que sostuvo que fue una decisión de 5 segundos casi romántica, ¿no? También está el de María del Carmen Alba, que de buenas a primeras cambiaron su voto cuando se iban a abstener. Entonces, da mucho que pensar el detrás de esta decisión. Mayra, a ver, no sé cuáles hayan sido las motivaciones personales subjetivas de los congresistas, pero sin duda genera más indignación escuchar a estos que están declarando en los medios de las motivaciones personales que han tenido y argumentan causas románticas, argumentan situaciones que lindan con la absoluta irresponsabilidad, porque no se está eligiendo a el presidente de la Junta Vecinal, no se está eligiendo al presidente de la Asociación de Agricultores, por más importante que esta fuera. Se está eligiendo al que va a dirigir a un equipo que va a defender los derechos fundamentales y constitucionales de los peruanos más vulnerables, de los peruanos más desprotegidos, y que además es una institución, la Defensoría del Pueblo, es una institución que no tiene poder, facultad coercitiva o sancionatoria. Y el peso de la Defensoría del Pueblo, y específicamente el peso del Defensor del Pueblo, radica principalmente, yo diría únicamente, en la autoridad moral que tiene el Defensor del Pueblo. Es decir, la fuerza, la fortaleza de la Defensoría y del Defensor del Pueblo radica o nace de la autoridad moral del defensor, nace de las convicciones democráticas a toda prueba del Defensor del Pueblo. La pregunta que me hago es, para este Congreso, este abogado del señor Cerrón, ¿tiene esa fortaleza moral? ¿Tiene esa convicción democrática? La respuesta es clara. Entonces, obviamente que ese no ha sido el criterio, sino nuevamente va más bien en la línea de esa repartija del dame que te doy, del que tú votas ahora por mis candidatos y yo mañana voto por los tuyos. En fin, lógicas y criterios que escapan largamente a un razonamiento y a una defensa transparente, democrática de la institucionalidad y de los derechos fundamentales. Lo que estamos, lamentablemente, Mayra, lo que estamos es observando, y es eso, observando de cómo se destruyen una a una las instituciones
que defienden derechos fundamentales y que la lógica común, la lógica corriente, lo que se está normalizando es esa componenda, es esa política mercantilista. Esto es insostenible, Mayra. La verdad que esto es insostenible y creo que están jugando con fuego los llamados padres de la patria, porque la indignación ciudadana tiene que manifestarse de alguna manera. Creo que están jugando con fuego. Y en ese sentido, una de las explicaciones que se pudo escuchar es que no quieren, o mejor dicho, la elección de Josué Gutiérrez es una elección para los caviares, sin importar a quiénes están eligiendo. O sea, importa más darle la elección, supuestamente en su lógica, a los caviares que la persona que están dejando en el cargo de la Defensoría del Pueblo. Una persona que, como usted bien lo ha dicho, no tiene los principios democráticos o por lo menos las credenciales para ejercer tamaña encargatura. Mayra, yo creo que eso de los caviares es básicamente el cliché y el argumento que se está utilizando para esconder intereses que van por el lado del mercantilismo y de la componenda política. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Se utiliza ese argumento supuestamente ideológico, pero en realidad esa es la mascarada de la repartija y de la componenda. Sin duda que tiene que ver mucho con las votaciones anteriores que se han dado, que han sido propuestas de las otras bancadas que esta vez han apoyado al que fue el vocero del nacionalismo y al que fue el abogado del señor Vladimiro Cerrón. Creo que más bien tiene que ver con las posibilidades que tienen de designar a personajes de este tipo para posteriormente utilizarlos, por ejemplo, en lo que significaría el trabajo en la Junta Nacional de Justicia. Estamos siendo testigos, estamos siendo advertidos de que lo que se viene más adelante es más componenda, es más mercantilismo político, es más el toma y daca, y eso se está, insisto, se está normalizando lamentablemente esa repartija política a costa de vulnerar la institucionalidad, la legitimidad de las instituciones tan fundamentales como es en este caso la Defensoría del Pueblo. ¿Qué nos queda por hacer? Porque 3 congresistas, tengo entendido, ya presentaron la reconsideración, pero hasta ahora parece no tener mucha acogida. Bueno, yo tengo, la verdad que soy bastante pesimista en que pueda haber una reconsideración porque está claro los intereses que han motivado a los congresistas a elegir a un personaje como Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo. Está absolutamente claro los intereses detrás de esa votación. De modo que no es un hecho fortuito, no es un hecho que pueda hacer reflexionar a los congresistas y reconsiderar la atrocidad que han cometido. No, eso no va a pasar. Sin duda que esto ha sido un acto absolutamente meditado en la lógica del mercantilismo político y eso es lo que va a primar. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Lo que nos queda es que esa indignación se convierta en una voz fuerte y potente para que no sigan destruyendo nuestras instituciones. Tenemos que expresarnos aun cuando pretendan judicializar y amenazar a las manifestaciones pacíficas, pero tenemos que encontrar mecanismos dentro de la Constitución, dentro de los derechos fundamentales, formas en las que los políticos, la clase política y el Congreso no sigan amenazando, no sigan destruyendo la poca institucionalidad que nos queda. Esto es absolutamente peligroso, están jugando con fuego, insisto. No se puede estar sometiendo los criterios que debieran primar de respeto a la Constitución, de respeto a los valores democráticos y someterlos al mercantilismo político. Eso, lo único que abona es básicamente el terreno del antisistema y de aquellos que insisten en tener una nueva constitución o posiciones radicales. Se alimenta el radicalismo, el mercantilismo político, la componente política es abono, terreno fértil precisamente para los antisistemas. Y eso es lamentablemente lo que más adelante nos va a pasar una factura bastante pesada. Bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros, analizando esta situación tan caótica en la que estamos en medio
los ciudadanos, porque los ciudadanos están mirando y también están expresando de cierta manera su disconformidad hasta esta elección, porque tenemos un Congreso que lo único que ha demostrado durante este tiempo es que está de espaldas al país. Muchísimas gracias. Encantado, bueno, buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, pero también analista político que estaba con nosotros analizando esta elección. La elección de José Gutiérrez como defensor del pueblo. Todavía no firma, no se hace oficial su juramentación. Mientras tanto, espera todavía, por ser vista en el Pleno, 3 reconsideraciones. Nosotros vamos a regresar con más información.